Hola, soy Laura Rivas y bienvenido a La Vida que Quiero. Una conversación íntima entre tú y yo donde te propongo temas sobre los que reflexionar y donde te invito a ver la vida desde la posibilidad. Un espacio para aprender a realizarte y a crear la vida de tus sueños. Así que ponte cómodo porque tengo mucho que contarte. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast La Vida que Quiero. Soy Laura Rivas y hoy quiero hablarte sobre un tema muy interesante que es exactamente el cuán responsable eres de las emociones de los demás. Antes de pasar al contenido de hoy, quería recordarte que si te gusta este contenido, puedes seguir trabajando conmigo más a fondo en dos espacios en concreto. Uno es mi membresía Tenerte a ti mismo. El enlace lo encontrarás donde sea que esté la plataforma desde la que me escuchas, pero el enlace es tenerteatimismo.com. Y también en mi programa de compasión hacia uno mismo, que se llama Cultiva la compasión hacia ti mismo, el cuyo enlace no es muy original porque es compasionhaciatimismo.com. De nuevo, intentaré poner enlaces por todas partes, pero si no, tienes lo que son los enlaces que puedes picar en cualquier navegador y buscar. Entonces, bueno, y antes que nada, no quería olvidarme el pedirte, sin ningún tipo de escrúpulo, que me dejes una review y opinión positiva en cualquiera de las plataformas que estés escuchando. Si ves que este podcast te inspira, te motiva, te es útil, te da respuestas, porque para mí este sería como el mejor de los aplausos y me ayudaría a llegar a más personas, a que las distintas plataformas de podcast me difundiesen aún más y llegar a nuevas personas a las que seguir ayudando. Así que si lo haces, muchas gracias. Ahora sí, voy a pasar al tema de hoy, que es ¿cuán responsable crees que eres o que la gente es de las emociones de los demás? Entonces, hay dos corrientes, ¿sí? La primera es que cada uno es responsable de sus propias emociones y la segunda es que somos responsables de las emociones de los demás. Entonces, estas dos visiones son incompatibles, de hecho, y no representativas de la realidad. Esto es lo interesante y lo que iré desarrollando en este episodio, ya que ambas están basadas en trauma y ambas intentan confirmar su propia narrativa, o sea, intentan darse la razón a sí mismas. Y me explico. La de que cada uno es responsable de sus propias emociones parece estar de moda en los últimos años, ¿sí? La oirás muy a menudo. De hecho, creo que yo incluso la he llegado a decir, si te soy franca, y debo decir que siempre he sentido como un pinchazo ahí de no acabo de verlo del todo claro, ¿sí? Ahora iré desarrollando mi caso aquí en este episodio. Entonces, en una sociedad cada vez más evitativa y más individualista, esta versión, la de cada uno es responsable de sus propias emociones y búscate la vida, ¿vale? Es un alivio, ¿no? Sobre todo, bueno, imagínate, las emociones de los demás, si te ponen nervioso, vamos, compras esa versión ya mismo. O sea, como que te agarras a esa explicación. No es mi problema que tú te sientas así, que tú te pongas así, que me estás contando. Es fantástico, de hecho, que alguien te valide tu tendencia disfuncional, ¿no? Entonces, claro, además, es una tendencia que se percibe como más evolucionada y más espiritual, ¿vale? Porque pareces como más bajo control. Es decir, lo que no ve esta narrativa es que ahonda en la herida de rechazo. Chan, chan. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? La persona que se siente, se cree y es parte de su identidad y que se ve hiperindependiente e incluso contraindependiente. Ojo con esto. La contraindependencia es que rechazas la dependencia de los demás hacia ti, ¿vale? La hiperindependencia es yo no necesito a nadie, bla, bla, pero ya la contraindependencia ya es el colmo, o sea, es la siguiente vuelta de tuerca, ¿no? Que es yo no necesito a nadie y que tú me necesites a mí, o sea, quita por favor, ¿no? Entonces, esa hiperindependencia y esa contraindependencia es porque la persona que lo siente así en su infancia, para esta persona expresar sus emociones y necesidades venía junto a sentir dolor, ¿vale? Porque eras rechazado. Tus necesidades no tenían cabida en tu entorno, en esa familia, ¿vale? Eras rechazado, eras criticado o eras desatendido emocionalmente cuando manifestabas esa necesidad emocional, ¿vale? Por lo tanto, es trauma.
Eres así porque de pequeño no te cuidaron emocionalmente. Por eso decidiste no necesitar a nadie. Es un mecanismo adaptativo, es un mecanismo de defensa. ¿Tiene sentido? Pero adivina, tus necesidades emocionales no desaparecen nunca. Son personas con este perfil que tienden a suprimir sus emociones, no conectar con sus propias emociones, siquiera evitar sus propias emociones. Imagínate si evitan sus propias emociones, ¿qué narices esperas que hagan con las emociones de los demás? Entonces, no saben qué hacer con la emocionalidad, ¿vale? Esta gente, que puede ser tú que me estés escuchando, pero bueno, esta gente siente que si sienten por alguien o son responsables de las necesidades y emociones de alguien, se perderán y desaparecerán en ese vínculo, serán engullidos, ¿vale? Le pongo un poco de humor, pero quien lo vive es angustiante, ¿vale? O sea, realmente lo viven con mucha ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces, la gente con esta filosofía, la de las emociones de los demás no son mi responsabilidad, a mí que me explicas, ¿de acuerdo? Evoluciona, ¿sí? Entonces, la gente con esta filosofía ve la conexión como una contradicción a la libertad y al poder personal, y son personas que tienden a costarles las conexiones emocionales profundas, los vínculos emocionales profundos, y se mantienen en cierta superficialidad. Como mucho pueden llegar a tener amistades profundas, pero todo lo que sea una relación de pareja profunda es un detonante como la copa de un pino, si no se trabajan, ¿vale? Entonces, la gente con esta filosofía tiende a sentirse moralmente superiores porque pueden aparentemente, entre comillas, parecer más estables. Porque sí que es verdad que desde fuera parecen impasibles. O sea, puede estar pasando algo súper gordo y te lo juro, es envidiable. Es envidiable ver cómo ni les cambia les cambio la expresión de la cara a la de... es como la máscara, ¿no? Incluso gente que yo conozco que es así, cuando entran en este mood, los veo, digo, wow, ya tengo a esa persona en esto no me afecta, estoy por encima de esto y puedo responder con la mente muy fría y gestionar muy bien los conflictos, ¿de acuerdo? Bueno, aparentemente, porque en el fondo no están gestionando el conflicto, lo están evitando, que este es otro tema, ¿vale? Entonces pueden parecer, pues eso, como moralmente superiores o como más evolucionados simplemente porque no pierden los papeles en nada, ¿sí? Entonces, son inmutables en medio de los conflictos y no parecen ser afectados y parece que lo tienen todo bajo control, de verdad. O sea, pueden estar en trabajos de mucha presión, de verdad, funcionan súper bien en entornos y trabajos de muchísima presión. Pero ¿qué pasa? Que la realidad es que somos mamíferos y recuerda, esa forma de entender, esa filosofía de entender la vida es en realidad un mecanismo de adaptación y de defensa a un entorno en la infancia que rechazaba la emocionalidad de esa persona. Por lo tanto, de hecho es muy triste, o sea, es una respuesta traumática a un entorno altamente disfuncional, ¿vale? Entonces, como mamífero, todo el mundo, hasta la persona más evitativa, tiene esa emocionalidad, ¿sí? Y somos seres gregarios, todo el mundo, nuestro sistema límbico se formó precisamente para conectar emocionalmente con esa tribu, ¿sí? Entonces, este estilo evitativo en realidad es ese mecanismo de supervivencia del que te estaba hablando. No es evolución espiritual, ni gestión emocional, en absoluto. Un mecanismo de supervivencia y de adaptación, por definición, no es sano. Es una forma de escapismo. Gente, ¿ok? Ok. Entonces, lo siento, es que vengo como así, como con ganas. Entonces, la gente con este perfil tiende a ver la emocionalidad como un defecto porque rechazan incluso sus propias emociones. ¿Por qué? Porque los pobres en su momento, sus propias emociones y necesidades fueron rechazadas. Si tú has experimentado esto incluso, es dolorosísimo, es dolorosísimo. Imagínate, y si lo has experimentado de forma esporádica, si te duele, imagínate que un niño pequeño haya crecido en ese entorno. Es traumático, es muy bestia, ¿vale? La desatención emocional que esa criatura vive, ¿de acuerdo? De nuevo, la gente con este perfil tiende a ver la emocionalidad, la suya propia, la rechaza y la de los demás como un defecto y lo ve como el problema de la situación. Tú puedes estar relacionándote con una persona así y su evitación es tal que no le cabe en la cabeza que el problema no son tus emociones y necesidades, sino se lo va a montar para decirte y explicarse a sí mismo, a sí misma, que el problema es eso, tus emociones. Solo si tú no sintieras esas emociones y tú no tuvieras esas necesidades, todo iría bien, no pasaría ningún problema.
Lo que pasa es que no ve cómo las acciones, sus propias acciones o no acciones, tienen un impacto en las personas con las que se relaciona y que por lo tanto las emociones de los demás y necesidades de los demás son una respuesta natural a las acciones o no acciones que está haciendo esta persona. Espero que me esté siguiendo, ¿vale? Entonces, este tipo de perfil son personas dedicadas y programadas para no sentir sus propias emociones, porque les duele muchísimo. Nunca han tenido, cuando en su momento manifestaron esas emociones, fueron rechazados y eso les creó una respuesta tan bestia que decidieron que no voy a necesitar y no voy a sentir, ¿vale? Entonces son impenetrables, por así decirlo. Incluso de ellos a sí mismos son herméticos, ¿sí? Es un espectro, obviamente, ¿eh? Hay gente muy evitativa y hay gente que es extremadamente evitativa. Así que si no saben conectar con sus propias emociones, ¿cómo van a conectar con las emociones de los demás? Por lo tanto, son gente que tiende a rechazar sentirse responsable de las emociones de los demás y que acusa las emociones de los demás, como te estaba diciendo, como el problema de la situación. Y aquí voy a abrir un paréntesis. Hacer esto a alguien, el acusar o catalogar las emociones de los demás como el problema, es una forma de abuso y violencia emocional. Es, por definición, luz de gas. Creo que ya he hablado de esto de luz de gas en algún episodio sobre cómo te manipulan, si no recuerdo mal, pero si no sabes qué es la luz de gas, hace que te hagan luz de gas, puedes googlearlo. Pero es una forma de abuso emocional, ¿de acuerdo? Las emociones de las personas nunca son el problema. Y que alguien categorice tus emociones y tus necesidades como el problema, tus necesidades sí que pueden ser incompatibles con las necesidades del otro. Y puede haber una incompatibilidad de raíz de necesidades y, por lo tanto, ser un vínculo destinado a no poder prosperar de una forma en la que las dos partes implicadas se sientan a gusto. ¿Sí? No lo vamos a negar. Pero las emociones de uno y del otro, es que incluso las emociones de evitación, del evitativo, son también válidas. ¿Vale? Si esta es tu filosofía, estás en una relación solo contigo mismo y nada más que contigo mismo. Tú eres lo más importante, lo que necesitas es lo más importante y tú eres lo primero y a veces lo único que consideras en tus decisiones, sobre todo, ¿vale? Estamos hablando de un enfoque egocéntrico y egoísta. ¿Pero qué pasa? Por el otro lado, ¿no? Está la segunda corriente, la de todos somos responsables de los demás, de las emociones de los demás, ¿sí? Vamos a explorar esa otra vertiente. Si crees que eres responsable de las emociones de los demás, no estás en una versión proporcionada tampoco de la realidad. Si esta es tu filosofía, también se basa en una herida emocional, también tiene una base de trauma. Entonces, seguramente de pequeño te hicieron ser, o te sentiste, o directamente te hicieron sentirte responsable, o la situación se dio de tal forma que tú desarrollaste esa sensación o esa creencia de soy responsable de cómo se sienten los demás, ¿vale? Por lo tanto, también seguramente había una desatención emocional y sobrefuncionabas para ser visto entre muchas otras cosas, ¿vale? El típico sobrefuncionamiento, herida de abandono, etcétera, es la hipervigilancia, la ansiedad en los vínculos. Este es también derivado de trauma y te hace crecer pensando que tú te responsabilizas de las emociones de los demás porque es una forma de control. Entonces, la cuestión es que tú, como te decía, hipervigilancia y empatía, porque esto es muy interesante. Mucha gente confunde la empatía que siente o consideran personas empáticas como parte de su identidad y forma de ser. No, es que soy muy empática y soy altamente sensible al entorno y al tal. En realidad es hipervigilancia. Creciste en un entorno donde no había seguridad emocional y como mecanismo de adaptación, lo que hiciste es estar monitorizando constantemente el mood, a la gente en tu entorno, porque eso te ayudaba a evitar problemas, a asegurarte que la conexión con los demás, a sentir que seguías perteneciendo, etc. Y eso de mayor se puede vivir como empatía, pero la empatía sin límites es autoabandono, ya te adelanto esto, ¿vale? Esa hipervigilancia y esa empatía sin límites te hacen hiperresponsabilizarte de todo. Y eso es una cruz, eso es imposible. Es una forma de intentar controlar la situación cuando tú, es que te agotas, es agotador. En realidad, es un mecanismo para controlar la opinión de los demás sobre ti y asegurarte la autoimagen que a ti te interesa.
lo cual es imposible de sostener y no es real, es agotador además, ¿vale? No puedes controlar la opinión de los demás, la situación ni la imagen que los demás se hacen de ti. Ni eres 100% responsable de todas las emociones de los demás. Por ejemplo, si una amiga tuya siente envidia porque, yo qué sé, tú tienes pareja y ella no, o porque una situación muy frecuente es muy triste, es decir, pongamos que sois dos amigas embarazadas y una pierde el bebé y tu embarazo sigue adelante, tú no eres responsable de la tristeza o de la envidia que la otra amiga sienta. Tú puedes, ahora explicaré, o sea, tú puedes tenerlo en cuenta y considerar la situación de tu amiga, ¿de acuerdo? Pero no la puedes salvar de esa tristeza y de esa envidia, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, tú no eres responsable de la envidia que puede sentir un amigo o un familiar porque te vayan muy bien las cosas profesionalmente. ¿Me explico? Si tú caes en creer que tú eres responsable de cómo se siente y por lo tanto en querer controlar que no le impacte tu éxito, ¿qué ocurre? Pues que te cargas tú, en realidad estamos hablando de lealtades ocultas, ¿de acuerdo? Es decir, te cargas tu crecimiento profesional, minimizas tus logros, tu éxito, tu felicidad, ¿vale? Lo empequeñeces, bueno, no, empiezas a esconder información, pero eso es una forma de intentar controlar el impacto que tu vida y las emociones que genera tu vida, tu éxito en los demás, porque quieres seguir perteneciendo, seguir gustando, etcétera, ¿sí? Y eso siempre trae consecuencias. Y es que te empequeñeces, entre otras cosas, ¿vale? Por lo tanto, me dirás, vale, Laura, entonces, ¿qué? Ni una cosa ni la otra, ¿no? Exacto, ni una cosa ni la otra. Existe lo que se llama la interindependencia. Es decir, que los dos enfoques son ciertos y son complementarios a la vez. Voy a explicarlo. Amar a alguien implica cuidar a alguien y considerar cómo se siente, así como el impacto de tus acciones, decisiones y palabras, o no acciones también. Lo voy a volver a repetir porque es muy importante. Amar a alguien de verdad implica cuidar a alguien y considerarlo, las emociones y las necesidades de la otra persona, el cómo se siente, así como el impacto de tus acciones o no acciones, de tus decisiones o no decisiones, de tus palabras o lo que callas, ¿vale? Amar de verdad a alguien es hacer su bienestar tu propio bienestar, ¿vale? Por lo tanto, me da dicha que tú seas feliz y me duele que algo te duela. Por lo tanto, las emociones y necesidades del otro son de mi incumbencia y responsabilidad, si lo quiero o me importa esa persona. Y aquí he puesto muchas Is en mayúscula en mi guión, y de hecho he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un I muy largo y muy grande, ¿vale? Esto no significa que mis emociones y necesidades no importen. Es decir, quien cree que las emociones del otro no son su responsabilidad, tiene que abrirse al amor de verdad y considerar las emociones del otro, porque no implica dejar de considerar las suyas. ¿Lo ves esto? Y quien considera que somos responsables de las emociones de los demás y todo ese control y ese agotamiento, ese sobrefuncionamiento, esa hipervigilancia, oh my God, tiene que aprender a considerar también muchísimo sus propias emociones y necesidades, porque acostumbra a ser una persona que se autoabandona, no se pone en la ecuación, no se considera en la toma de decisiones, ni está tan en lo de fuera, en los demás, en el otro, que no se pregunta si eso le funciona a sí misma. ¿Tiene sentido? Y el autoabandono es absoluto. Por lo tanto, la interindependencia consiste en esto, en este baile de estos dos enfoques. Es el equilibrio entre estos dos aspectos. Además, quien no quiere responsabilizarse de las emociones de los demás, es decir, quien tiene ese perfil más evitativo y que está en su hiperindependencia y contraindependencia, que son personas que igualmente anhelan conexión profunda con los demás, pero la misma conexión y la emocionalidad les detona, ¿vale? O sea, tienen que hacer un trabajo ahí importante para no sabotear aquello que tanto anhelan, ¿vale? Porque quieren eso conscientemente, pero inconscientemente sus pensamientos y sus heridas les hacen rechazar, apartar, empujar precisamente quien les está dando lo que más querían. Es un poco una locura, pero bueno. Entonces, quienes no quieren responsabilizarse de las emociones de los demás tienen que aprender a
corregularse con otras personas. Porque ¿qué hacen? No es que se autorregulen con el aislamiento, es que en realidad no es una autorregulación, es una represión de emociones. ¿Tiene sentido? Sí, claro que se calman al alejarse del foco de eso que les hace de trigger, de detonante, pero no es en realidad una autorregulación, no voy a pensar en esto, ¿sabes? Me voy a alejar, ¿sí? Va más en esa línea. Y tienen que aprender a corregularse, es decir, yo no voy a salir corriendo de esto, no voy a empujar esto y voy a aprender a saber considerar mis emociones, como siempre llevo haciendo, y necesidades junto a las de los demás. Y que eso no quiere decir que yo vaya a desaparecer y fusionarme con la otra persona. Por lo tanto, necesitan aprender a abrirse al amor, a ser vulnerables, a atreverse a depender de los demás. Si tienes este perfil, seguramente te están petando los cables ahora mismo en tu cabeza. De hecho, dudo que si tienes este perfil me estés escuchando. Pero bueno, sí, me estás escuchando, querido evitativo o evitativa, todo tiene remedio, ¿vale? Pero tienes que hacer este trabajo, ¿ok? Entonces, por el otro lado, quien cree que somos responsables de las emociones de los demás, tiene que aprender también a llenar su propia taza. ¿Qué quiero decir con esto de aprender a llenarse su propia taza? Es decir, que yo tengo mis distintas necesidades emocionales, pongámosla de amor y conexión, y que yo tengo que tener la capacidad de darme ese amor y conexión también para no entrar en mis vínculos con la taza vacía, porque si no estoy en absoluta dependencia emocional. Es decir, si la única fuente de amor y conexión, que obviamente hay necesidades relacionales, hay cosas que solo te vienen de los vínculos, ¿no? Pero si la única fuente de amor y conexión es, me lo invento, una amiga o una pareja y tú no sabes darte esa amor y conexión, pues yo qué sé, el amor y conexión hacia uno mismo, tú te la puedes dar, por ejemplo, teniendo momentos contigo, escribiendo en tu diario, sabiendo disfrutar del tiempo contigo, ¿vale? De esa verdadera conexión contigo mismo o contigo misma. También pues tener distintas fuentes de amor y conexión, pues un familiar, yo qué sé, 2 o 3 amigas, ¿me explico? Es decir, la sensación de conexión y de amor no tiene por qué venir solo de una persona, idealmente no tendría que venir solo de una persona, para que esa pareja o esa amiga no sea la única fuente, ¿me entiendes? Porque si por lo que sea ese vínculo se rompe, te quedas, o sea, la sensación de desamparo es angustiante porque solo era esa persona. Entonces, la gente que tiene ese perfil de estoy con mi foco en lo de fuera, en el de fuera, y no sé llenarme la taza y no centrar en los vínculos con la taza a medio llena, ¿me explico? Es decir, obviamente, una buena relación de pareja te va a dar muchísimo de amor y conexión, ¿sí? Te la va a llenar un montón, pero que si tú haces el esfuerzo consciente y el ejercicio de también diversificar y tú, o sea, de tú a ti mismo y de saber pedírselo o encontrarlo en otras personas, ese amor y conexión, no vas a desarrollar esa relación de dependencia emocional con la otra persona, porque la otra persona no puede, o sea, va a considerar tus necesidades, tus emociones, etcétera, pero no en detrimento o sin considerar sus propias necesidades y emociones. Es un equilibrio, ¿tiene sentido? Entonces, el primero, tiene que aprender a corregularse con alguien, no salir corriendo, ¿sí? Y el otro tiene que saber darse lo que le pida al otro. ¿Me explico? Si quieres priorización, aprende a priorizarte. Si quieres que te vean, mírate tú a ti mismo o a ti misma primero. Si quieres validación de la otra persona, aprende a validarte tú primero. Es porque tú no te das eso primero y no sabes dártelo, que por eso se lo pides tanto al otro. Cuando tú te sabes validar, por ejemplo, y tú sabes que tus emociones son importantes, y esto es incuestionable para ti, es que la otra persona te valida o no. O sea, es que si no te valida, te largas. ¿Entiendes? Es como, no me validas, a mí esto no me funciona, me piro. ¿Entiendes? ¿Tiene sentido? No vas a necesitar su validación porque ya te la estarás dando a ti y verás que esa persona no te da lo que necesitas y desgraciadamente te vas a tener que ir de ahí, desafortunadamente, ¿vale? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, no se trata ni de una versión ni de la otra versión, estas dos polaridades, sino de estar en medio.
y de saber vivir desde la madurez emocional, donde yo me sé dar, yo sé pedir, yo sé corregularme con el otro, vivir con el otro, en vínculo con el otro y a la vez estar conmigo, ¿sí? En fin, espero que este episodio te haya resultado inspirador, útil, te haya sido revelador en algún aspecto. Si es así, pues ya sabes, dame una review positiva desde la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Y si no lo has hecho ya, que sepas que puedes acceder gratis a mi curso Ser Más Feliz, que está en mi web, lauraribas.com. Tienes también un enlace directo que es, a ver si no me equivoco, cursosermasfeliz.com. Si enlazas, o sea, clicas esto, vas directamente a ese curso. Son 5 lecciones súper trabajadas, súper densas, con un montón de contenido bien condensado, por así decirlo, y es un curso diseñado para ayudarte a reenfocar tu mirada para ver la vida con más ilusión, alegría y optimismo. Así que te espero en mi universo, el universo de Laura Rivas, y nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.